Buenas tardes, doctores. ¿Me escuchan? ¿Me miran? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Stephanie. Compañeros, los demás están. Buenas Solo. tardes, doctor. ¿Qué Sí, tal, Marvin? ¿Qué tal? Bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy en la tarde. No está más indicarles que para que ustedes me hagan el favor de transmitirlo a sus demás compañeros, que como la situación está difícil en cuanto a la movilización, la universidad está permitiendo que nosotros empleemos pues este método de la clase virtual, aunque nosotros obviamente la teníamos ya autorizada desde hacía mucho tiempo, pero que ahora nuevamente la actualiza, el CUNOC actualiza el permiso para que se continúe de forma virtual hasta que la situación se aclare. Pues nosotros no tenemos ese problema, puesto que todo el cuatrimestre va a seguir en la misma forma. Así que si ustedes no pueden llegar a sus sitios de práctica, doctores, por alguna circunstancia, también se nos informó por parte del CUNO que ustedes, pues, primero es la vida de ustedes, es lo importante, pero no está más indicarles que avisen a los hospitales, a su jefe de servicio, a su residente, a su jefe de grupo o a su jefe de cada servicio en especial, digamos a la emergencia, si algunos están en la emergencia, para que cuando no puedan llegar a ustedes notifiquen que no pueden llegar y entonces pues no puede, hay que hacer la notificación respectiva para que usted servir. Buenas tardes, doctor. Con una molestia. Fíjese que de hecho nosotros queríamos hablar de eso con usted el día de hoy. Íbamos a esperar al final de la clase, pero ya que toca el tema, quisiera aprovechar. Fíjese que algunos compañeros, pues la verdad están bastante preocupados, ¿verdad? Porque como usted lo mencionó, por la situación actual del país, se les está dificultando movilizarse de los lugares donde viven a los lugares de práctica. Y en algunos lugares pues sí han sido bastante comprensivos con nosotros, pues, pero en algunos otros hospitales si no estoy mal, les brindaron como un salvoconducto y para que ellos puedan movilizarse, ¿verdad? Para que no tengan como excusa de faltar. Sin embargo, y pues es entendible, en algunos lugares donde están los bloqueos, a pesar de que presentan eso, a pesar de que han presentado el carnet de estudiantes y han tratado de charlar con ellos, no los dejan pasar. Entonces, la verdad como estudiantes sí preocupa el hecho de que esto vaya a afectar en las notas de los compañeros, ¿verdad? Que no se han podido movilizar para sus centros de práctica. Entonces, queríamos ver la posibilidad de que se les brinde, no sé, alguna carta o algo que se le mande a los jefes de los hospitales, ¿verdad? Las autoridades para respaldar a los compañeros, porque en sí es cierto, lo primero que nosotros debemos hacer, y ya se ha hecho, es platicar con las autoridades de los hospitales, ¿verdad? Pero también quisiéramos ver la posibilidad de que haya alguna forma de que la universidad hasta cierto modo los respalde para que no se vea afectada su nota de práctica al final de todo esto, porque sí se ha tenido la buena voluntad y la disposición de cada uno de ellos de intentar llegar a su lugar de práctica, pero en algunos lugares pues sí, no se los han permitido. Sí, yo entiendo la postura de los compañeros y me gustaría que, digamos, me notificaran por escrito, me mandándome un correíto al WhatsApp o a mi correo, eh, qué hospitales han tenido problema para esa circunstancia, para que nosotros nos podamos dirigir a ellos y mandarles a pedir favor que no vayan a, de hecho no van a tomar, porque esto como es un movimiento generalizado,
no van a tomar ellos ninguna revancha, digamos así, ¿verdad? Contra ustedes. Pero sí es importante para nosotros recordarles a estos médicos que pues las circunstancias nacionales indican que ustedes tienen autorización por la universidad. Entonces, me gustaría que los que resulten, digamos, con problemas de ese tipo, a pesar de tener salvoconductos o cartitas ahí que las direcciones de los hospitales han finamente proporcionado, sí me gustaría que ustedes me escribieran indicando en qué hospitales no han podido llegar a tiempo o que no les han permitido por los bloqueos, y así nos vamos a referir nosotros o nos vamos a dirigir a ellos específicamente para que esto no tenga ninguna afección en su nota. De hecho, yo lo creo muy difícil. La verdad, lo creo muy difícil. No creo que vayan a tomar revancha a los jefes, porque muchos de ellos tampoco han podido llegar a los hospitales. Así que esto es una cosa general que se ha notado, pues. Pero de todas maneras, para protección de ustedes, sí me gustaría que me enviaran ustedes a mi correo o a mi WhatsApp una cartita indicándome qué hospitales han tenido problema para que nosotros podamos referirnos, dirigirnos a ellos mediante algún oficio para que esto no les afecte. Muy ¿Estamos? bien, doctor, le agradecemos bastante. Sí, gracias, doctor, muy amable. Entonces, ya que veo yo que ya nos juntamos casi todos los que normalmente, sí les encargo, por favor. Un hecho es el de los bloqueos y otro el de las clases. Las clases, doctores, siguen siendo virtuales, aunque no hubieran habido bloqueos, de todas maneras nosotros nos quedamos virtuales. Y entonces, por favor, yo les pido que incrementen su asistencia y pidan ustedes a sus compañeros, porque después van a estar llorando ahí, mire doctor, ¿por qué no tengo derecho a examen? Simplemente porque no ingresó a las clases. Así de sencillo. Y ustedes saben que el reglamento nos ampara a nosotros los docentes, porque ahí dice que deben de llenar el 80% de la asistencia. Y eso aquí, a mí aquí solo doy un teclazo y ya me lo saca la máquina de una facilidad increíble. Así que, por favor, tengan digamos, la penita de entrar a recibir sus clases, porque miren, esta unidad que yo desarrollo es una unidad muy sencilla, muy fácil, pero tiene un pequeño asunto, que no tiene respaldo en el libro texto. Son un montón de documentos que yo explico, que yo especifico, que yo les doy los tips y las cosas más importantes para que ustedes las aprendan y les sirva en el ejercicio profesional de diario que ustedes desarrollan en los hospitales. Ya van a ver ustedes en las próximas unidades, el comportamiento es diferente, doctores, porque en las próximas unidades todo va a salir del libro, todito. Entonces la complicación va a ser mucho más elevada. Y ustedes han tenido un poquito de problema, digamos, en cuanto a notas. No sabía yo que ustedes tenían un poquito de problemas con las notas de medicina interna, pero ahora ya me enteré y ahora sí les pido, y es lo que me queda de hacerles conciencia de que asistan a las clases, porque estoy viendo que si no asisten, doctores realmente no van a obtener los tips importantes, las aclaraciones importantes con respecto a cada temática. Así que esa es una recomendación que hoy voy a lanzarles. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, empezando ya con la clase de hoy, ahorita he tenido yo el cuidado de dejarles grabadas las clases para que puedan repasarlas en otro horario. Pero no todos los docentes tienen esos, doctores. A muchos docentes no les gusta dejar grabadas las clases por X circunstancias. Y entonces van a tener ustedes algún inconveniente al respecto de eso, porque no va a haber de dónde ustedes puedan revisar o no estar de acuerdo. Así que, por favor, ustedes tomen muy en cuenta esto. Quería platicar, Melanie. Hola, doctor. Sí, muy buena tarde. Disculpe con una molestia. Usted mencionó que ahorita ha estado dejando grabar las clases,
pero fíjese que lastimosamente no aparecen. No sé si sea que ya tenga algún tipo de configuración o algo, pero no quedan grabadas. Ah, no, yo sí he dejado grabadas todas, Melanie, las revisé y tengo todas grabadas. Tal vez es tu sistema en el que no aparece, pero si no, actívenlo ustedes en el suyo, actívenlo porque yo tengo activado el mío y me está indicando que está siendo grabada y todas las tengo grabadas ya para ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor. Hagamos eso. Bien, veamos una cosa, doctores. A ustedes no tuvieron la oportunidad, de acuerdo a lo que me explicaron hace unos días, eh, no tuvieron mucho la oportunidad de hacer historias clínicas el año pasado. Me parece que ahí hubo un poco de problemas y ustedes en el curso de semiología y en el de clínicas, pues su práctica fue muy reducida, si es que la hubo, y algunos parece que no hubo nada de práctica. Bien, yo lamento mucho esa situación, pero ahorita vamos a entrarle a ver muchas cuestiones, digamos, sobre el método de Weir. ¿Qué es el método de Weir? El método de Weir es el método científico aplicado a la historia clínica. Quiere decir que es el método científico que se aplica a esa historia clínica que ustedes se supone aprendieron a hacer en tercero, desde segundo medicina, tercero, y que ahora ustedes incluso ya pasaron medicina interna y deberían de saberla hacer. Pues he de contarles que cirugía hace la misma historia clínica que hacen en medicina interna, aplicando nada más los mismos parámetros ajustados a lo que es el método de Weir hacia el área quirúrgica esencialmente. Básicamente no hay cambios, solo hay ligeras variedades que ustedes tienen que aprender y reforzar. Ahora, ¿por qué es tan importante enseñarles a ustedes el método de Weir? El método de Weir es enseñarles a ustedes la forma de pensar para que enfrenten con el pensamiento y aprendan a analizar los datos que ustedes van a enfocar, que van a analizar en la historia clínica. Entonces, de nada sirve que ustedes obtengan una historia clínica maravillosa si ni siquiera saben cómo enfocar su pensamiento para sacarle utilidad. El método científico aplicado a esta historia clínica hace que ustedes se conviertan en verdaderos investigadores, en pequeños investigadores, les digo yo, pero que al final lo que hace es cambiarles el pensamiento y los enfoca para que ustedes puedan obtener la información más relevante, más importante y que a la vez los lleve, los conduzca de una manera sistematizada a obtener el diagnóstico, que en este caso son las hipótesis, y después el tratamiento que ustedes van a poderle brindar a su paciente quirúrgico. Pero esto es aplicativo a todas las áreas. Ustedes me pueden mencionar cualquier área de la medicina, a la radiología, si lo quieren ustedes, a la pediatría con más razón, a la ginecobstetricia, cualquier área, cualquier especialidad de medicina interna, todas emplean el método de Weir como el fundamento metodológico aplicado a esa historia clínica que ustedes obtuvieron cuando hicieron las historias clínicas. Yo siempre les pongo de ejemplo a la serie televisiva El Doctor House. Es una serie que yo estaba viendo hace mucho tiempo, en donde los asesores que les indican al que escribe digamos, esa novela, que les escribe todos los casos clínicos que ellos investigan, realmente conocen muy bien al método de Weir. Y de hecho, en las escenas que aparecen dentro de esta serie, aparece una pizarrita, una pequeña pizarra donde ellos escriben,
los datos y escriben los datos tal y como ustedes los van a ver después de esta clase, y van a ver ustedes que es el puritito método de Will con unas ligerísimas modificaciones, porque esa serie es bastante antigua y me imagino que pues más o menos aplicaban el método así como nosotros lo estamos aprendiendo ahorita. El método de Will se aplica en cualquier área, doctores. Y entonces, como se aplica en cualquier área, tiene una forma precisa que los va a conducir a ustedes al diagnóstico y, por supuesto, a una planificación para el tratamiento de sus pacientes. Esa serie se ajusta muy bien. Y cuando ustedes alguna vez la vean, van a ver ustedes esa famosa pizarrita donde anotan y donde ellos hacen los estudios investigativos y van concluyendo y excluyendo hipótesis. Y eso es lo importante para que ustedes lo aprendan. De tal manera que vamos a entrar ahorita en materia ya de unas diapositivas que les traigo preparadas para que ustedes puedan orientarse un poquito. Y el método de Will, o método de solución de problemas en la medicina clínica, es importante porque este método ya lleva muchos años de haber ingresado a la universidad, al programa de la universidad, para que sea desarrollado desde segundo año de medicina. Desdichadamente a ustedes les tocó pues los años que no aprendieron esto, y ahorita en cuarto año pues tendrán que hacer algunos ajustes ustedes para aprenderlo. Ya en RAL les puse yo el formato de la historia clínica, que es de donde se parte, y también está el documento de base para la teoría de todo esto del método de Will. De hecho, es casi igual al de medicina interna, por lo tanto no es tanto problema. Entonces, este método es un instrumento educativo, sí, que en la mayoría de los hospitales docentes se emplea. Es un nuevo enfoque de la enseñanza de la clínica y el manejo del enfermo. Cuando uno empieza, tiene uno que estar pensando individualmente entre la historia clínica y el método de Will. Cuando uno ya va adquiriendo experiencia, digamos, de estarlo aplicando, ya hace uno, digamos así, la combinación de ambos, y uno piensa en ese momento que es uno solo. Y eso es lo bonito, uno ya los combina de tal manera que uno ya los integra de tal manera que uno cree que es uno solo. Y eso es lo bonito. Aparte del método de Will, por supuesto, hay muchos métodos más. Este no es el digamos así, el único que exista. No, hay varios, doctores. Yo conozco por lo menos unos 3, 4 métodos por los cuales se puede conducir el pensamiento del médico para llegar al diagnóstico y al tratamiento. Pero el método de Will es el que ha pasado las barreras del tiempo, las que ha demostrado en múltiples ocasiones que sigue siendo tal vez el mejorcito, y que es muy fácil que el estudiante de medicina lo aprenda, de tal manera que cuando ya llegue a sexto año ya lo integró en su mente, ya lo utiliza para el uso privado o para el uso público como él desee. De hecho, en algunos hospitales, como el regional de Quetzaltenango, la historia clínica ya se efectúa bajo esta premisa de mezclar estos dos métodos, y todos deberían de hacerlo. Sin embargo, por circunstancias que no puedo alcanzar para contarles ahorita, se ha desintegrado en los últimos años, pero nosotros hemos insistido en que el método de Will debe de seguir enseñándose, porque es un método de enseñanza de lo que es el método científico aplicado directamente a los datos de la historia clínica. Bien, este método pretende incorporar al trabajo de diario los fundamentos del método científico, con el objeto de que el médico o el estudiante de medicina se familiarice con las etapas de ese proceso de investigación y los aplique en la recolección e interpretación de síntomas, signos de sus enfermos, así como el análisis de los resultados de sus diagnósticos y tratamientos. Quiere decir que entonces el método es la aplicación
completa, digamos así, la materialización de lo que es el método científico aplicado a un instrumento como es la historia clínica. Aquí es donde ustedes, al utilizarlo frecuentemente, se me convierten y lo utilizan y se convierten en pequeños investigadores científicos, pero clínicos, de tal manera que ustedes aplican el método científico al investigar algunos casos. Voy a enfocar este tipo de clase de hoy, lo voy a enfocar haciendo uso de dos patologías clásicas que me gusta combinar para ponerles de ejemplo. La apendicitis aguda, por ejemplo, y la colecistitis aguda. Entonces, yo voy a utilizar estos en algunos momentos y así van a entender ustedes cómo este método ayuda fácilmente al diagnóstico. La investigación, bueno, ustedes ya saben en los principios de investigación que recibieron, que es un método para descubrir la verdad, eso es investigación, es el método de la ciencia y consta de todos estos pasos. Estos pasos que aparecen en todos los libros de texto de investigación, que es recopilar datos, clasificarlos y ordenarlos, hacer la primer generalización de datos, comprobación de las generalizaciones, someterlos a los resultados a la crítica, buscarles, digamos así, un método para comprobarlos o rechazarlos y dar a conocer entonces esos resultados. Bien, pero si ustedes analizan, cada uno de estos puntos los tiene la historia clínica. Pero entonces ya podemos ir empezando a hacer unas combinaciones muy interesantes. Y vamos a ver, para conocer esas combinaciones interesantes, los fundamentos que tiene el método WIR, pero no voy a entrar en mucho detalle de esto, porque esto ya es un poquito de historia para que ustedes se vean, digamos, motivados. El método de WIR, o de solución de problemas, tiene sus fundamentos en que dice que el diseño de este sistema, y es un sistema de pensamiento, doctores, un sistema de aprendizaje y un sistema para manejar y tratar a los pacientes. Esto es lo importante, doctores. Repito, es un sistema para el manejo de los pacientes, es un manejo para lograr aprender el médico de lo que tiene su paciente y es un sistema también para poderles dar tratamiento a los pacientes. Estimula al estudiante y al médico a usar la lógica. Este es el cambio que tiene, ¿verdad? De ver números, de ver solo conceptos. Aquí se le induce al estudiante de medicina y al médico que lo practica en la utilización de la lógica para manejar a los pacientes. Y por supuesto, es un sistema continuo de educación. Veamos un aspecto importante, dice que la hoja de listado de problemas en el registro clínico se puede usar como un diccionario o como un índice, eso es para que ya se vayan dando ustedes cuenta. Es decir, la primera hoja que aparece en los expedientes clínicos es la hoja de listado de problemas, así se le conoce, y esa es como un índice, y lo vamos a ver más adelante. Y este método permite la eficiente comunicación del médico, es decir, del jefe que está tratando al paciente, con el grupo de personas, que en este caso puede ser el externo, el interno, sus residentes u otros especialistas que trabajan para el cuidado del enfermo. Puede ser, por ejemplo, digamos así, enfermeras, enfermeros que puedan conocer este método. De tal manera que el médico puede asumir su papel como el jefe de grupo. Es decir, en este caso, el jefe de grupo, cuando el externo lleva este expediente basado en el método de WIR, el estudiante se convierte en el jefe de grupo para ir llevando cómo va la investigación, cómo va el estudio que está haciendo para el enfoque de la enfermedad del paciente o de los síntomas del paciente. El uso correcto de este sistema favorece la educación continua del médico todo el tiempo, doctores. El estudiante de medicina hoy está aprendiendo aquí un momento una patología, en 5 minutos ya está aprendiendo otra, en otros 5 minutos ya está aprendiendo otra.
porque esto lo induce al estudiante a desarrollar esa capacidad de aplicación de la lógica. Y entonces el estudiante tiene mucho más motivación para aprender. Lo que pasa es que los aburre cuando ven una serie de datos fríos que no tienen explicación, que salió una serie de datos que no tienen, digamos así, una relación con otros hallazgos, pues se les llama datos fríos y no tienen ninguna pues, importancia, no motiva al estudiante, pero cuando él encuentra y empieza a hacer empieza a armar en base a la lógica que ya aprendió, entonces el estudiante le encuentra, digamos, el sabor a estar tratando pacientes. De tal manera que el estudiante de medicina puede empezar, ahorita va a empezar a aplicar el método de Witt como que fuera, digamos, agarradito de la mano del profesor, y van a ir viendo poco a poquito los casos, digamos así, conociéndolos en sus distintas partes y despacito. Pero ya después el estudiante va a dar brincos, cuando ya tenga experiencia, va a dar brincos y se va a deducir fácilmente aspectos dentro de la historia clínica y aspectos dentro del método, y el estudiante va a tener la capacidad de poder memorizar fácilmente una serie de datos, de informaciones, de patologías, de fisiopatología, de anatomía, de técnicas operatorias, etcétera, etcétera, que le va a permitir brincar muchos aspectos y sintetizar el método y poderlo resolver rápidamente y encontrarle las terapias más ajustadas, mejores y más exactas para sus distintos pacientes. Para la práctica de medicina en grupos, policlínicos y hospitales es muy buen método porque se entra en conversaciones con otras especialidades quienes pueden orientar a cómo poder continuar con, digamos así, con una investigación. La investigación clínica requiere fichas médicas, por supuesto. Ya sabemos que el expediente clínico parte de ahí, aplicándole al expediente clínico este tipo de sistema de pensamiento, de acción, de análisis, podemos nosotros, digamos, al aplicar la lógica, podemos aplicar ahí el método. Se hace a la hora de la visita médica, el médico puede revisar los problemas que tenga el paciente con los estudiantes de medicina, y aquí es como que estuvieran recibiendo realmente una clase magistral. Esto es cuando se aplica el método realmente es una belleza, en el sentido que están frente al paciente, teniendo el caso, teniendo digamos así, al individuo que está enfermo, oyendo la opinión de los doctores externos, de los doctores internos, y así van subiendo las escalas para la búsqueda del mejor tratamiento y de la mejor forma de hacerles los diagnósticos. Bien, ¿cuáles son los componentes del método de Witt? Estos son los componentes clásicos del método de Witt. Son los datos básicos, la identificación de problemas, el listado de problemas inicial y el subsiguiente, el desarrollo de problemas que se pone, el desarrollo va con estas siglas, el SODIP, las evoluciones que van con el SOAP, con las letras SOAP, las hojas de flujo y gráficas, y por último está auditorías. Estos son todos los componentes que tiene el método de Witt. Vamos a explicarlos cada uno en este momento para que ustedes agarren la onda. ¿Cuáles les corresponde a ustedes y cuáles les corresponde a otros médicos y a otros especialistas y a la institución? Los datos básicos. Los datos básicos se obtienen de esa historia clínica que ustedes ya hicieron, que es la base fundamental para el diagnóstico. Se debe disponer de suficiente tiempo para escuchar al paciente. Una buena historia es la narración. Fíjense, autores, que aquí es como regresar otra vez a semiología. Aquí es donde yo les explico que obtener una historia es saber hacer una entrevista
y saberle preguntar al paciente de forma correcta, de tal manera que él haga una narración cronológica de cómo se le presentaron sus síntomas y de su problema y cómo lo ve el paciente desde ese momentito. Y eso es fácil, doctores. Al principio les va a costar, pero hay palabras claves. Por ejemplo, ahí en la historia les va a decir a ustedes el motivo de consulta. Entonces, cuando el paciente saca y dice el motivo de consulta, en ese momentito él está poniendo una fecha de inicio. Y la mente del paciente está haciendo un discernimiento en cuanto a cuál es el síntoma más importante que más le ha molestado desde ese inicio. Y por lo tanto, ustedes ya tienen ahí ganado mucho del diagnóstico. Porque no es igual que un paciente les diga a ustedes, tengo 48 horas de tener el dolor, que les diga a alguien, tengo 6 meses de tener dolor. Ya solo estas dos circunstancias les varía absolutamente en los diagnósticos. De tal manera, entonces, que hay una buena historia, al ser una buena narración, les va a dar a ustedes la expresión de cuál es el inicio del proceso de la enfermedad y la secuencia que llevan todos los síntomas. Algunos síntomas empiezan, por ejemplo, con dolor y poco a poco se presentó náusea y después se presentó fiebre y así va, en esa secuencia se va uno enterando de cómo es la situación del paciente y ustedes que ya conocen la patología, entonces se van formando mentalmente un esquema de cómo va el problema del paciente. De tal manera que entonces, cuando el paciente les dice el motivo de consulta es el inicio. Por eso, obtener un motivo de consulta bien estructurado es importante. Por ahí he oído yo comentarios de algunas historias que les enseñan algunos profesores todavía de la escuela de medicina, en donde les dicen a ustedes que ustedes deben describir el motivo de consulta con las palabras del paciente. Pues yo les digo, no, doctores, no es así. Se escribe con las palabras del paciente cuando no hay un término médico que pueda explicar exactamente lo que el paciente quiere decir. Por lo tanto, ustedes tienen que saber terminología médica. Y ustedes deben de ser capaces, a través de esa terminología médica, de traducir lo que el paciente quiso decir. Voy a darles a conocer unos términos, digamos así, vulgares, para decirles algo, pero es para que me entiendan lo que el paciente puede decirles a ustedes a la hora de una entrevista. Vean, este ejemplo. Viene el paciente y le dice, fíjense que tengo chorrío de hace 5 días. ¿Qué van a entender ustedes? No, ustedes no, la palabra chorrío no la van a escribir así en el historial clínico. Ustedes van a explicar y decir, paciente que tiene diarrea líquida de tantos días de evolución. Entonces ustedes ya están utilizando un término médico tan sencillo como es diarrea para explicar la situación que está dándoles a entender el paciente. De tal manera que ustedes tienen que conocer y platicar, por supuesto que a nivel del paciente, pero ustedes al escribir la historia deben de ser capaces de, en ese momento, de traducir a terminología médica. ¿Por qué es tan importante esto que les acabo de decir? Porque la verdad, doctores, que ustedes van a registrar en la historia clínica mucha información médica que ustedes la van a escribir no para gente sin conocimiento de medicina. No, doctores, ustedes van a escribir para médicos. Ustedes van a escribir posiblemente alguna enfermera, enfermero va a leer la historia clínica y ellos pues conocen algo de terminología médica. Pero ustedes no van a escribir para abogados. Ustedes no van a escribir para gente de la calle, para ingenieros,
para agrónomos, ni nada de eso, doctores. Es decir, el nivel en que ustedes van a escribir la historia es para personas médicas. Y ese es un error que yo no sé de dónde lo aprendieron, que había que escribir todo tal y como estaba. Y es confusión, doctores, porque ustedes no tienen la obligación, ni la ley los obliga, ni el método, a que tengan que escribir con palabras para que lo entienda un abogado, por ejemplo, lo que ustedes están escribiendo en la historia. Ustedes van a escribir con terminología. Por ejemplo, les voy a poner en este caso, es muy común que ustedes vengan y digan, el paciente que consulta por una contusión, un golpe corto contundente localizado en la fosa anterior o en la región frontal del cráneo. Y punto, doctor. Ustedes escribieron para alguien que sepa de eso. Pero ustedes no tienen que decir, mire, le dieron un palazo en la cabeza, ahí cerca de la frente, donde sale el pelo, porque querían escribir para que lo entendiera un abogado. Eso no, doctores. Ustedes no tienen que preocuparse de eso. Para eso están los médicos forenses que tienen una especialidad que tienen que entenderse a los ellos. Pero ustedes no. Ustedes tienen que escribir como para otro médico, para que otro médico lo pueda entender y otro médico los pueda ayudar en el diagnóstico y en el tratamiento. Esta forma digamos, registrar los datos es importante, porque de esta forma ustedes pueden, digamos, llegar a escribir todos los hallazgos positivos y todos los hallazgos, hablando de hallazgos positivos, me refiero a todo lo que es patológico y todo aquello que es anormal. Por lo tanto, es lo que más importancia se debe de escribir, porque ustedes van a hacer una recopilación de todas de esos datos positivos, y de esa recopilación ustedes van a redactar su primer listado, y de eso después pasarán ustedes a armar sus hipótesis y finalmente van a plantear un programa o un plan para poder llegar al diagnóstico con métodos de diagnóstico que pueden ser tan sencillos como una radiografía simple o como complejos como, por ejemplo, pruebas inmunológicas o lo que es, digamos así, resonancia magnética, etcétera, etcétera, todas esas cosas. De tal manera que ustedes registran en la historia clínica los antecedentes médicos que pueden convertirse en positivos algunos, familiares, perfil personal, social, eso deben describirlo. Y aquí me lanzan a mí siempre una pregunta: ¿qué hacemos, doctor, con aquello de que piso de tierra, techo de lámina? Doctores, eso es un problema social que ustedes no lo van a resolver con una hospitalización. Por lo tanto, eso no tiene importancia para cuando ustedes van a tratar a un paciente a nivel hospitalario u a nivel de clínicas. Cuando ustedes van a aplicar medicina preventiva epidemiológicamente social, entonces ahí tiene muchísima importancia. Pero de lo contrario, no deben ustedes de utilizar esos datos. No sirven. Es solo llenar líneas y perder tiempo. La segunda parte es identificar los problemas. ¿Cómo se hace la identificación de problemas? La identificación de problemas se hace a través de la historia clínica que les está expresando el paciente de una manera narrativa. Además de que ustedes van a completar con el examen físico. Ya saben ustedes este dicho: solo con la historia clínica tenemos aproximadamente el 80%, del 70 al 80% del diagnóstico ya, con obtener una buena narración dirigida, por supuesto, por nosotros, en el cual tratamos de obtener información positiva. Ya les dije yo que positivo quiere decir que es patológico o anormal. Y el otro 20%
va a estar obtenido a través de, digamos, exámenes de laboratorio o de estudios de imágenes. De tal manera que entonces ahí tenemos el 100% para el diagnóstico. ¿Y cómo sabemos que el paciente tiene un problema? Bueno, primero entremos a ponernos de acuerdo que es un problema en el método de Weir. En el método de Weir el problema es un trastorno, una anormalidad que altera la salud de la persona y que requiere la evaluación diagnóstica y un plan de acción inmediato. Esto es lo importante, doctores. Todo trastorno que altera la salud del paciente y que requiere que lo evaluemos, que le entremos a hacer pruebas diagnósticas y que tomemos una acción, que en este caso puede ser que lo pongamos en reposo, que le demos dieta, que le demos medicina transitoria, que le demos analgesia. Bueno, todos esos detalles ya nos enfocan a que lo que estamos tratando es un problema que le llamaremos problema activo. ¿Y cómo sabemos cuál es ese problema activo? Bueno, generalmente, como ya les expresé, un buen motivo de consulta, es decir, la extracción en la entrevista de un buen motivo de consulta nos dice que ese es el problema fundamental. Es decir, el paciente puede llegar con ustedes, mire, doctor, yo tengo dolor de estómago, pero además de eso tengo fiebre, tiene dolor de pierna, tiene dolor, digamos, al caminar, pero como él dijo en el motivo de consulta que le dolía el abdomen, ese es realmente el problema activo más importante, porque tanto la mente del paciente como la de ustedes ya lo clasificó rápidamente y le dio esa prioridad del más importante. Pero también puede tratarse de un examen de laboratorio, puede tratarse de una imagen que se encontró por ultrasonido o por rayos X, también son problemas activos, pero también puede encontrarse que un signo clínico también puede ser un hallazgo importante. ¿Cómo así, doctor? Veamos. Llega el paciente, le tocan ustedes el abdomen y cuando ustedes le sueltan el abdomen, el paciente brinca y grita. Eso ya es un signo clínico, ustedes saben que es rebote. Ese es el signo positivo y que les está indicando un problema activo dentro del abdomen. Le toman un examen de laboratorio y encuentran ustedes que hay leucocitosis con desviación a la izquierda. Ustedes dicen, esto es anormal. Ese es un examen, es un problema activo. En ultrasonido o imágenes, ustedes encuentran el apéndice totalmente edematizada, aumentada de longitud y grosor, y ustedes dicen, es la apéndice la que está inflamada. Pues este es un problema anatómico visto a través de imagen que ustedes ya clasificaron como un problema activo. De tal manera que entonces ustedes hacen esto que acabo yo de explicarles. Relacionar lo clínico, lo de laboratorio, lo de imagen, en una sola canasta y todo lo juntan que va dirigido hacia la misma entidad clínica. Ese proceso de juntarlo y de pensar así en esta forma es el pensamiento lógico de deducción que nos da lugar a un proceso que se llama destilación. Si ustedes saben qué es destilar, que es extraer la esencia de un contenido más abundante, precisamente este proceso de destilado y digamos, eliminar que al paciente le dolía el dedo gordo, que le dolía la cabeza, que le dolía la cintura, que le dolía la espalda, esos no son síntomas que se relacionen a lo que acabo yo de explicarles, por ejemplo, de dolor en el abdomen, de la imagen que encontraron y del laboratorio. Entonces ustedes dicen, no, estos no me interesan. Ese proceso de quitar mediante un análisis de revisión bibliográfica y de revisión clínica, ustedes hacen ese proceso de eliminación de lo que es, digamos, signos
y síntomas que no tienen relación a la entidad principal, que en este caso es el dolor que el paciente consultó, a ese proceso le llamamos destilación. Si estos problemas también son importantes porque el paciente se queja mucho de ellos, lo podemos poner en segundo término sin olvidarlo y investigarlo igualmente como investigamos el primero. Y entonces lanzamos esa relación, digamos así, ese pensamiento lógico que nos permite caer en que si el paciente tenía todos estos signos clínicos, tenía todos estos signos de imagen y todos estos laboratorios que nos apuntaban hacia un proceso intraabdominal, nuestra mente en ese momento trabaja rápido y hace un proceso llamado deducción. Ese proceso de lógica deductiva nos pone a nosotros, como ustedes, que ya estudiaron un poquito, a pensar que el paciente pueda tener apendicitis aguda, que pueda tener infección urinaria, que el paciente pueda tener quiste retorcido del ovario, que el paciente pueda tener torsión testicular, o que el paciente pueda tener una torsión del ciego, que el paciente pueda tener colecistitis aguda, que pueda tener enfermedad péptica. O sea que son diagnósticos, son hipótesis que la mente de ustedes tiene que lanzar y entonces ustedes dicen, este paciente puede tener tal cosa. Ese proceso que llevó a cabo es, digamos así, en base a la experiencia que ustedes tienen de examinar, ver a los pacientes y digamos, de esa experiencia de lo que ustedes recuerdan haber leído en su libro de texto. Por lo tanto, entonces, ahí ustedes dicen, no, pero en el libro de texto que yo me recuerde no decía nada que el paciente estuviera amarillo y este paciente está amarillo. Entonces deducen y quitan esa enfermedad. Pasan a otra y dicen, yo que yo recuerde en apendicitis aguda no da dolor para orinar, no da retorcijones. Y empiezan ustedes a deducir un montón de enfermedades y las empiezan a quitar. Ese proceso va en base a todo. Y eso es un proceso que ustedes van a ir aprendiendo. Pero para complicarlo un poquito más, la mayoría de los pacientes en medicina interna presentan síndromes, presentan enfermedades múltiples, grupos de enfermedades como convulsiones, colagenopatías, o pueden presentar procesos patológicos como enfermedad cerebrovascular, enfermedades inmunológicas, cuyo, digamos así, síntomas no se circunscriben a un área anatómica ni a un solo órgano, sino se pueden afectar, como es el caso del lupus. Pueden ustedes tener manifestaciones cerebrales, manifestaciones pulmonares, cardiovasculares, renales, inmunológicas, hematológicas, urológicas o renales, y ustedes tienen una gama. Por eso se supone que los internistas son más capaces de manejar esas multiplicidades en cuanto a diagnósticos diferenciales, puesto que ellos tienen que relacionar muchas series de enfermedades para finalmente caer en una o dos o tres que puedan ellos poner, digamos, y someter a una investigación más, o lo que le llamamos aterrizan, pues, más rápido, debido a que buscan una entidad muy concreta. Por lo tanto, entonces, ese proceso que hacemos de agrupar síntomas y signos de un solo problema nos sirve para identificar precisamente que el problema se sitúa en un órgano o en un sistema. Y esto en cirugía, en cirugía mucho más relevante que lo que sucede en medicina interna. El ejemplo que les puse es por ejemplo, del lupus eritematoso. Ustedes encuentran lesiones en piel, pero encuentran lesiones renales. Ahí sí que
nos diserpó toda la gama de síntomas. En cambio, por ejemplo, apendicitis aguda, el dolor está situado en la fosa ilíaca derecha. ¿Qué hay ahí? Colon, el ciego, es intestino todavía, es un sistema intestinal. Ahí está el dolor. Hay náuseas, sí. Hay fiebre, bueno, fiebre es inespecífico, pero sí puede estar presente. Hay rebote, sí, ahí. Entonces, como ustedes ven, es más circunscrito, más centralizado los pacientes que vemos con patologías en cirugía, al menos la mayoría. No estoy diciendo que no haya, también como medicina interna, también lo hay. Sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen una masa. Dice, paciente tiene una masa situada en el flanco derecho. ¿Qué hay ahí? Empieza entonces una serie de deducciones, pero que todas tienen digamos así, una relación entrelazada muy, muy frecuente con órganos situados en el sitio. Por ejemplo, lo que acabo de decirles, una masa situada en el flanco. ¿Qué puede ser? Apendicitis aguda todavía, solo que perforada. Puede ser un plastrón apendicular, puede ser un linfoma, puede ser el ciego torsionado, puede ser también un linfoma de otro origen, un Hodgkin, puede ser un tumor renal. Bueno, como les digo, hay un montón de problemas que pueden deducirse en ese momento. Pero esto es lo menos frecuente, doctores. Y ya cuando ustedes manejan todo lo demás, encontrarse en un caso así, se vuelve sumamente interesante y motivante para que ustedes hagan ese ejercicio de la deducción. Finalmente, lo que hacemos en cirugía es obtener, como les dije yo, una lista que va a ser el reflejo de todo lo que es patológico o anormal, o lo que le llamamos también positivos. Positivo porque en realidad es hallazgo fuera del normal, pero en realidad es la lista inicial de problemas, se hace buscando, digamos, esa relación por órgano, y esa relación por órgano la obtenemos nosotros porque ya recibimos anatomía y fisiología de segundo medicina, que son los datos base. Los conocimientos que recibimos en tercero medicina, aplicando ahorita la lógica que están ustedes aprendiendo para deducir, sale el listado de problemas. Este listado se identifican todos para llevar un ordenamiento mental y para escribirlo en el expediente, un ordenamiento en el cual se enumera cada uno de estos problemas. Y cada uno de estos problemas debe de llevar un diagnóstico diferencial y un plan de acción. Bueno, yo les he dicho a los estudiantes de cirugía que no se compliquen mucho, que eso no es tan difícil, esto es fácil. Que lo hagan, como decimos aquí, la unificación, como ustedes hacen unificación y destilación de síntomas, entonces ustedes pueden decir, bueno, mi paciente tiene náusea, tiene vómitos, tiene dolor abdominal. En el primer listado de problemas, ustedes ya concatenan estos 3 síntomas. Pero ustedes pueden ahí agregar rebote positivo, tiene rebote positivo y distensión abdominal. Y va, porque todos pueden pertenecer al sistema gastrointestinal. Por lo tanto, ahí podrían quedar estos unidos con el número 1 para hacerle un desarrollo de problemas, que es lo que vamos a tratar de explicarles más adelante. Esto ya lo vimos. Problema resuelto es un problema que ya pasa a la categoría de antecedente médico. Se escriben sobre la columna derecha, ahí lo vamos a ver más adelante. Esto es basado en la hoja inicial. No es válido para el método de Will que ustedes escriban, mi impresión clínica es tal cosa. Ahí no hay impresiones. El método es científico y por lo tanto está ajeno a sentimientos y sensaciones.
a descartar, no hay dudas, ustedes van a lo seguro. No es probable, por lo mismo, no es, probablemente es apendicitis, nada de probable. ¿Es o no es? Así de, voy a estudiar un dolor abdominal a estudiar, es lo mismo, usted, si lo quieren estudiar, plantéense el método de una vez. Dolor de etiología, tampoco se puede poner de etiología, porque o lo saben o no lo saben de dónde viene. Saben si viene del apéndice o saben si viene del riñón. Entonces hay que determinarlo de una vez. De tal manera que estos términos no son aceptables bajo ninguna condición en el método de Witt, sino que ustedes realmente pongan dolor abdominal y empiecen ustedes a investigar. Si ustedes dicen, mire, tiene dolor en el flanco derecho, bueno, ustedes dicen flanco, ahí en el flanco le corresponde más al riñón que otra cosa, porque la apéndice está en la fosa ilíaca derecha, entonces no, es flanco, entonces en el flanco, ¿qué hay? Ciego, muy bien, ¿qué más? Uréter, muy bien, entonces es el uréter. ¿Y qué más órganos hay ahí? Está el epiplón, que es migrante, se puede estar en cualquier sitio. Muy bien, ¿qué más órganos? ¿Puede haber intestino delgado? Sí, puede también ser, digamos, móvil. Entonces ustedes van deduciendo de acuerdo a la anatomía. Y cada cuadrante abdominal o en la parte torácica también tiene sus áreas y ustedes van haciendo esa deducción. Pero lo que yo acabo de hacer es una deducción que obtuve de analizar el tema y analizar lo que mi paciente tenía y lo comparé con lo que dice el libro de texto. El libro de texto de ustedes es de los mejores que hay a nivel mundial y por lo tanto les puede decir qué órganos están en el cuadrante superior izquierdos, por ejemplo. Les dice qué órganos están en el cuadrante superior derecho, o en las fosas ilíacas, o en el mesogastrio. De tal manera que entonces el libro les dice qué órganos hay y ustedes ya no tienen pierde, porque ustedes dicen, bajo el capítulo 4 de la página 2200 del libro de Schwartz, dice que en la fosa ilíaca está el apéndice, y está, digamos, está el ciego, está el íleon terminal, está el ovario del lado derecho, la trompa de Eustaquio del lado derecho, y ustedes empiezan a obtener ya información, esa información la comparan con lo que tiene su paciente en estudios de radiografías, de imágenes, en estudios de laboratorio, en lo que le encontraron al examen clínico bajo los signos de la semiología que ustedes ya deben de manejar, y proyectan entonces un resultado analítico que es el éxito de que tiene este método. Este método puede fallar, pero ustedes finalmente dicen, bueno, yo sospecho que mi paciente pueda tener apendicitis aguda, pero para esto, doctores, no se necesita mucho tiempo. Cuando uno hace esto y ya lo maneja rápido, es decir, ya lo maneja por costumbre, el proceso del método les lleva 10 minutos y ustedes llegan a la conclusión diagnóstica que es el diagnóstico y finalmente ya llevan a proyectar cuál es el plan que van a hacer ustedes de tratamiento. Pero si ustedes están ante situaciones que solo están con la lista inicial de problemas, ustedes dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo veo si yo pienso que podría ser tal cosa? Podría ser apendicitis, podría ser infección urinaria, podría ser una obstrucción intestinal, una hernia. Bueno, cuando ustedes ya entran en ese proceso, que quieren saber a qué corresponde, entonces surge lo que se llama desarrollar el problema. Desarrollar el problema no es más que el planteamiento mental de la planificación que ustedes van a hacer de esos números que
digamos, de problemas, cómo lo van a enfrentar técnicamente hablando desde el punto de vista científico. Por ejemplo, ya les había puesto yo el ejemplo de dolor abdominal, náuseas, vómitos, dolor en la fosa ilíaca derecha. Y ustedes lo agruparon en un solo número. Ay, entonces, ustedes tuvieron ahí ya su primer enfoque, que es gastrointestinal. Entonces, ustedes ponen título: problema de dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, náuseas, vómitos, y etcétera. Y escriben todo lo relacionado a este problema. Es decir, solo a lo que compete dentro de la historia clínica y lo que compete, digamos, de hallazgos. ¿Cómo se hace eso? Se pone datos subjetivos. Los datos subjetivos son todo lo que el paciente les contó en la historia clínica, empezando por el motivo de consulta. A algunos ya no les gusta escribir el motivo de consulta, bueno, lo pueden quitar, pero pueden dejar los de la historia clínica. El paciente refiere que le empezó el dolor en el nivel umbilical y pasó a las 4 horas y le empezó el dolor en la fosa ilíaca derecha. Ah, eso es lo que se escribe ahí. Eso fue lo que dijo el paciente. Y datos objetivos, todos los signos clínicos que ustedes obtuvieron. Tiene Bloomberg positivo, tiene psoas positivo, tiene rebote positivo, tiene Robson positivo, y ponen ustedes todos los resistencia local, etcétera, etcétera, todo lo que es obtenido a través del examen clínico. A pesar de eso, ponen ustedes sus hipótesis. Ah, aquí es lo interesante. Porque todos ustedes dicen, bueno, yo pienso que por lo que mi paciente tiene es una apendicitis. Pero también puede ser infección urinaria. La pongo ya como 2. La 3, puede ser una hernia. 4, pues también puede, como es varón, puede ser una torsión de un testículo. Y si es mujer, un ovario retorcido. Entonces, en base a esos 4 o 5 diagnósticos diferenciales que se convierten en sus hipótesis, ustedes piensan, bueno, ¿cómo voy a comprobar o rechazar que era infección urinaria? ¿Qué hago para eso? Entonces ustedes escogen de acuerdo a lo que ustedes han leído, aprendido, estudiado, revisado, que para infección urinaria no necesitan más que un examen simple de orina. Mejor si fuera un cultivo, pero un cultivo tarda 48 horas. A ustedes les gusta, hay que resolverle el problema inmediato. Entonces dice usted, es un examen de orina. Muy bien. ¿Y cómo hago para rechazar o comprobar que el paciente tiene una hernia? Le mandan a hacer un ultrasonido. ¿Qué hago si el paciente tiene pues una torsión testicular? También le mandan a hacer un ultrasonido. Que la paciente tiene torsión de un ovario porque es mujer, le mandan a hacer un ultrasonido. Que si el paciente tiene, digamos, tuvo diarrea, será una infección intestinal, le mandan a hacer un examen de heces. ¿Y cómo quieren ustedes saber si el paciente realmente tiene apendicitis aguda? Le mandan a hacer una hematología rápida. ¿Por qué no le mandan a hacer un ultrasonido? Porque ya lo pidieron para descartar las otras cosas. De hecho, esa combinación de exámenes, es decir, cuando vengan los resultados, a eso le llamamos nuevos datos. Repito, cuando regresan los resultados de los exámenes que mandamos a hacer para comprobar o rechazar nuestras hipótesis o diagnósticos diferenciales, se le llama nuevos datos. No lo que ustedes solicitan, sino lo que a ustedes les llega. Lo que les llegó es nuevos datos.
Entonces ustedes dicen, ah, bueno, mandé a hacer el examen de orina. Ah, no, el examen de orina es normal. Pero ustedes saben bastante medicina y saben que un 15% de los pacientes pueden tener examen normal y tener infección urinaria. Pero también saben por el otro lado que un 10% de los pacientes que tienen apendicitis aguda van a aparecer como que tuvieran infección urinaria. Hay que hacer la diferencia. Por eso el examen semiológico de la utilización de los signos clínicos es de altísima sensibilidad y especificidad que deben ustedes de dominar, doctores, en su vida. Bien, continuemos. Dicen ustedes, bueno, y hernia. Ah, pero el ultrasonido dice que no hay masas. No hay masas en el área. Y la hernia es más baja. Generalmente se sitúa la hernia a nivel inguinal y no a nivel de la fosa ilíaca. Ojo, porque estoy hablando con términos quirúrgicos. Y algunos podrían decirles a ustedes, es lo mismo. No es lo mismo. Al cirujano no es muy diferente operar el área inguinal a operar el área de la fosa ilíaca. Anatómicamente son diferentes. Bien. Pero vienen y ustedes dicen, bueno, ¿será que tiene diarrea? Y el examen de heces resulta normal. Entonces ustedes dicen, ah, mi paciente entonces, viene el análisis, porque esto que estoy escribiéndoles yo, que les estoy hablando, va escrito dentro del análisis, y ustedes dicen, bueno, de acuerdo a lo que analizamos, de los resultados que vinieron, y lo que se obtuvo, de acuerdo en el libro texto, puedo concluir que mi paciente tiene apendicitis aguda. Ese es el análisis, doctores. Hay que relacionar lo que ustedes tienen con lo que el libro de texto les determina. Lo que yo hablé hace un momentito de buscar el examen de laboratorio, de imagen, etcétera, que les permita ser más específicos, se busca siempre el más específico y el de más positividad o sensibilidad. A eso le llamamos plan diagnóstico. Es la escogencia que hacemos de lo que necesitamos. Cuando ya tenemos toda la información, ya hemos concluido, entonces pasamos a el área de planificar el tratamiento. Entonces ustedes dicen, bueno, por lo que yo leí en el libro, dice que hay que hacer operación. Y entre más luego, mejor. Y que hay que poner antibióticos. Aquí viene la diferencia, entonces. Ustedes van a dar antibióticos, van a dar analgésicos, van a poner soluciones como un medio preparatorio para que el paciente se vaya a cirugía y no como forma de tratamiento, doctores. Simplemente es un complemento, porque ustedes saben que la operación es el fundamento del tratamiento de la apendicitis aguda, por lo menos. En otras patologías, en otras circunstancias, habrá medicina como primera elección, pero eso lo vamos a platicar después. Y ustedes entran a escribir qué plan educacional le van a dar al paciente. Entonces, porque el paciente va a estar, digamos así, inquieto, queriendo saber qué le pasó. Entonces ustedes le van a explicar, mire, don Juanito, fíjese que su paciente, usted está malo, tiene apendicitis aguda. Esta es una enfermedad que es causada por la obstrucción del apéndice. Y esta es una enfermedad que hay que operar. Y esta operación tiene un éxito del 99.99% de las veces. Las complicaciones que se pueden presentar es infección de herida operatoria, infección intraabdominal y sepsis, que es aproximadamente 0.5% a 1%. Entonces ustedes van y le van explicando y de una vez le dicen al final de todo, ya que me entendió, hay que operarlo y hágame el favor, firme aquí. Al menos así se hace en lo privado, pues. Fírmeme acá, que es el consentimiento informado, donde usted autoriza su operación. El paciente, cuando escucha así una amplia explicación,
en detalle, con buen modo, y que le van a resolver todo, inmediatamente firma y ya estuvo, doctor. En los hospitales nacionales, pues esto no se lleva a cabo, doctores, y por eso es que hay tantas quejas, porque uno tiene la obligación de explicarle al paciente, primero, segundo, a la familia, y si es un niño, a los padres del niño, que ese es el proceso que está y que hay que operar, ¿verdad? Entonces ahí viene una serie de preguntas que le van a lanzar secundariamente a uno, y uno tiene que tener la capacidad de poderlas responder. Ahí vamos entonces, doctores. Pasemos al plan terapéutico, que ya les dije. El plan terapéutico involucra todos los regímenes terapéuticos, pero que no son el principal, a menos que sea, por ejemplo, en una vesícula. A veces llega el paciente, sí tiene de acuerdo al ultrasonido, tiene usted un líquido alrededor de la vesícula, tiene cálculos, está hinchada su vesícula, y lo vamos pero está en el 9º día después de que le empezó, entonces está en una fase subaguda y no es conveniente operarlo ahorita, por lo tanto le vamos a administrar antibióticos. Y entonces ustedes explican el régimen que van a utilizar. Le vamos a dar cefalosporinas para el E. coli, le vamos a dar, etcétera, etcétera, con soluciones, y lo vamos a estar observando y sacando hematologías cada 24 horas. Entonces, este paciente va a un ingreso, por supuesto. El paciente se le explica que no se le puede operar, no porque no haya con qué ni cómo, sino que no es el momento mejor ni propicio para su tratamiento. Por supuesto, estos son ejemplos, doctores, que les estoy dando yo, ¿verdad? Porque si no, no puedo explicarles algunas formas que se hacen. Bien. El plan educacional, entonces, ya hablamos de él. ¿Qué se pone en notas de evolución? Bueno, antes de la nota de evolución, va obviamente en el caso de una operación, lo que se llama la nota de operaciones. Aquí se pone la nota que expliqué en la clase anterior, antes de hablar del récord operatorio, les hablé de las notas operatorias, donde se escribe cuál era primeramente la forma en que ingresó el paciente, los signos vitales, cuál es el diagnóstico preoperatorio, el diagnóstico posoperatorio, cuál fue el tipo de anestesia que se empleó para el paciente, cuál fue la operación final que se le hizo, si se dejaron drenajes, y cuál fue la condición en términos muy generales de sala de egreso de la sala de operaciones. Esos son los parámetros que emplea una nota de operaciones. Ahora, una nota de evolución, obviamente, tiene un título, el problema del paciente. Habíamos dicho que el problema del paciente era dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre, y en notas de evolución ya no puede ser el mismo problema, porque el problema ya se lo resolvieron con la nota operatoria. La nota operatoria decía que tenía un apéndice en fase perforada, digamos. Entonces, ustedes ya pondrían aquí apendicectomía por apéndice perforada. Así se llamaría la evolución. Se vuelve a escribir datos subjetivos, todo lo que les conteste el paciente, y los datos objetivos que se relacionan en la mayoría de las veces a la incisión y cómo está comportándose la incisión, si hay signos tempranos de infección o si todo marcha bien, sin problemas. Y el análisis es analizar únicamente ese tipo de evolución que está teniendo el paciente de acuerdo a lo esperado. Pero si nuestro paciente no ha sido operado y si tiene que hacer una evolución porque todavía no se ha concluido el diagnóstico, entonces es aquí donde escribimos el análisis que anteriormente les puse para poder ya llegar a una conclusión. Aquí entran los nuevos datos, y si de los nuevos datos surge que hay que hacer más investigación,
se pedirán nuevos estudios para continuar con el plan de diagnóstico o para continuar con el plan de tratamiento. Las hojas de flujo y gráficas, esta parte generalmente no la hacemos en los distintos hospitales porque no les gusta. Y primero que no les gusta es porque hay que diagramar, es decir, hacer una gráfica, un diagrama de Pearson, una curva de Pearson, donde ustedes puedan ir anotando en uno de los ejes el horario y en otro la evolución digamos así, del parámetro biológico que estemos monitorizando. Entonces, por ejemplo, digamos en el eje vertical, ustedes pueden tener los niveles de glicemia. En el eje horizontal, ustedes pueden tener las fechas u horarios de haberle tomado la muestra al paciente. Y ustedes llevan esa gráfica indicando cómo se está comportando, digamos, a cada 2 horas, cada 3 horas, se hace la línea correspondiente de cómo está el comportamiento del valor que se obtiene con el estudio. Esto es muy usado, de hecho se utiliza mucho en los intensivos. Los intensivos utilizan casi solo hojas de flujo y gráficas y ya no escriben mayor cosa porque ellos ya controlan una serie de parámetros biológicos, hematológicos, cardiovasculares, y van ellos entonces enfocados a la medición de excretas urinarias y todo eso, que eso únicamente a través de un diagrama se va cuantificando y se va viendo cómo evoluciona el paciente. Simplifica mucho el trabajo del médico intensivista, pero normalmente en los servicios se puede llevar alguna característica de estas, sí se puede, doctores, pero el jefe tiene que saber cómo se hace. Este es un parámetro que obviamente, se los cuento, no se lleva en ningún hospital porque tiene implicaciones médico-legales. Entonces a los médicos no les gusta ser expuestos ante un mal manejo, ante una equivocación, un error. De tal manera que entonces no les gusta hacer este tipo de, digamos así, de llevar auditoría. De hecho, muy pocas veces se ha hecho. Lo primero es auditoría que se evalúan los aspectos mecánicos de la historia clínica o del expediente, viendo que tengan todos los parámetros en orden, que tenga toda la papelería en orden, numerada, fechada, etcétera, todas esas cosas. Y la segunda fase es la profesional, donde se evalúa digamos así, que las órdenes, dosis de los distintos medicamentos hayan sido puestos correctamente y que la aplicación por parte de enfermería se haya llevado justamente en el momento que se requería. Esto es algo que se usa en muchísimos hospitales. Para concluir, doctores, voy a concluir rápidamente con esto, que es un ejemplo de la lista de problemas, la hoja número 1, que casi nadie sabe cómo se lleva, pero sí se lleva. Vean ustedes este ejemplo muy claro, muy sencillo, muy fácil de entender. Este es un paciente, con solo ver la hoja índice, conozco ya aquí todo el historial del paciente y conozco cómo ha evolucionado. Por supuesto, cada línea de estas tiene un comprobante, digamos así, una evidencia dentro del expediente en la fecha que se indicó. Por ejemplo, este paciente vino a consultar el 2/6/2004. Traía como problema 1, dolor abdominal, traía ictericia, traía el signo de Murphy positivo y traía vómitos. Todos, ¿cuándo se hicieron presentes? Aquí en la fecha 2. En la fecha 2 todos eran presentes. Pero se hicieron activos el 3. ¿Qué quiere decir activo? Cuando fue reconocido o formulado por el médico que lo recibió. Ahí es donde toma la calidad o la categoría de ser activo, cuando ustedes reciben al paciente y ustedes en ese momento reconocen el problema. Todos estos signos y síntomas
evolucionaron o se resolvieron con el problema digamos, o avanzaron hacia el problema número 2. ¿Cuál es el 2? Este que está aquí. El 4 del mes de junio del 2004, donde por estudios con imágenes se diagnosticó finalmente que el paciente tenía colecistitis aguda. Ese mismo día fue reconocido como colecistitis aguda. Y ese día se le resolvió con el problema número 3. ¿Cuál fue? Este, que fue sometido a una colecistectomía. Y quedó activo. ¿Por qué? Porque el paciente no ha sido ingresado. Esta flecha significa activo. La flecha así, digamos hacia la derecha, significa activo. Si yo no le pongo fecha aquí, precisamente confirma que el problema está activo. Si yo pongo una fecha aquí, digamos, por decirles, como fue operado el 4, se lo vamos a poner el 7, el 7 del 6 del 2004, significa que el paciente ahí lo resolvió y egresó del hospital. Bien. A veces quieren saber también cuál es el ordenamiento de un expediente clínico. Este es el ordenamiento que tienen en Guatemala. Es decir, en Guatemala este es el ordenamiento que sigue. La primera hoja se le llama listado de problemas. Ustedes la conocen, es esta que acabo de mostrarles aquí. Y este rayado y este cuadriculado viene encabezando todos los expedientes. Donde no se lleva es porque no aplican el método de Witt, obviamente, ¿verdad? Viene una hoja que le llaman control de signos vitales, es donde enfermería anota todos los signos vitales de cada turno de trabajo. Con azul en la mañana, con verde en la tarde y con rojo en la noche. Luego viene atrás de estas hojas la historia clínica, que es una hoja blanca. Este es el formato que utilizan los hospitales. Los hospitales lo emplearon a base del formato que nosotros hemos ideado en la carrera de medicina desde hace 30 años y sigue siendo funcional y sigue siendo de muy buen uso. De tal manera que muchos hospitales, como el regional de Quetzaltenango, sigue manteniendo la historia clínica con este formato porque le sigue siendo funcional. Luego viene, este es en blanco, doctores, la hoja de evolución que viene en verde, las órdenes médicas que viene, es un rayado que viene en rosado, y luego vienen notas de enfermería que vienen en amarillo. La unidosis, que esta hoja es de recién incorporación, pero que es una hoja donde viene un rayado, donde se apuntan los medicamentos más que usa el paciente, es más que todo para control de auditoría de farmacia. Ahí se ponen también informes de laboratorio, rayos X, todo lo que son resultados. Atrás de esto vienen todas las hojas llamadas de interconsultas, es decir, cuando se consulta a otros departamentos. Por ejemplo, hay pacientes quirúrgicos que necesitan tener una evaluación por el especialista en diabetes o por el cardiólogo, entonces aquí es donde va todo esto. Y finalmente lo que oficializa con nombres y con direcciones y el número de DPI y todo es el sumario. Como les decía yo, esta hojita en la mayoría de los hospitales nacionales, en la parte de atrás tiene una especie de nota donde se autoriza a los médicos el tratamiento, pero no es consentimiento informado, doctores. Bien, no voy a entrar en detalles de esto. ¿Tienen alguna pregunta, doctores? Solo quiero... Sí. Cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta? Melanie.
Doctor, perdone, Dime. ¿será que pues, me puedo quedar hablando con usted después de la clase? Sí, claro, claro. Gracias, doctor, muy amable. ¿Alguien más? Bueno, si ya no hay, los veo mañana, doctores. El día de mañana tenemos una clase interesante. Bueno, miremos. Gracias, doctor. Miren todos, está para mañana, está instrumental quirúrgico. Esto obviamente no hay nada en el libro de texto de ustedes. Esta es una serie de fotos que les traigo yo ahí de varios lugares donde ustedes van a conocer parte del equipo. Tiene muchísima relación con la siguiente, que es principios y conocimientos del equipo digamos, de cirugía de invasión mínima, porque aquí se exponen otros equipos que sirven para la cirugía mínimamente invasiva que se utilizan en todos los hospitales nacionales ahora. Entonces, pasen